Hola, buenas tardes. Agradecemos su presencia en la Cátedra Extraordinaria de Bioética, que está auspiciada por la Facultad de Filosofía y Letras y el Programa Universitario de Bioética. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Enrique Linares Salgado, quien tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía y es el actual director de nuestra facultad. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias Ángel. Buenas tardes a todos y a todas. Como no los veo porque estamos transmitiendo desde Zoom, no puedo ver sus caras y reacciones, pero voy a ir exponiendo y ustedes pueden ir haciendo preguntas. El moderador va a recogerlas y después vamos a dedicar una parte de la sesión a comentarios, a más diálogo a partir de las preguntas que se vayan realizando en la sesión. Bueno, voy a poner una presentación solamente para ilustrar, que no se aburran tanto, y voy a ir desarrollando un poco el planteamiento de esta sesión. Bien. Esta es la presentación. Y justamente estamos como, esta es una presentación que había utilizado para otras ocasiones, antes de la tempestad, un poco la idea de anticiparnos a los riesgos que existen en el mundo tecnológico contemporáneo. Pero la verdad es que ya no estamos antes de la tempestad, estamos en plena tempestad, con una combinación de fenómenos pues fuera del ordinario, ciertamente que se han vuelto catastróficos en diversos sentidos y que tienen una enorme repercusión sobre el mundo humano. Entonces ya no hace falta que te me ponga en tono precautorio y apocalíptico porque estamos en medio de un verdadero desastre. Y tiene mucho que ver con las responsabilidades humanas a lo largo del tiempo en el desarrollo de esta civilización. Bueno, ¿cuál es el origen, desde luego, de toda reflexión en ética ambiental? Comienza con una conciencia de un desequilibrio entre la civilización tecnológica que hemos desarrollado en la modernidad y la naturaleza terrestre. No solamente de una forma local, que tenga que ver con los ambientes y ecosistemas que están cercanos a nosotros, sino desde luego con una visión planetaria. Nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo unificado, decimos un mundo globalizado, y que justamente la esfericidad del planeta, ¿no?, su ámbito esférico circundante, es lo que nos implica a todos y nos hace ser partícipes del mismo problema y al mismo tiempo ser responsables del mismo problema que estamos enfrentando. Y desde luego tiene que ver con la manera en que se ha desarrollado la civilización tecnológica moderna. Esta es una cita de Paul Virilio, urbanista, en parte filósofo francés. Dice: inventar el navío de vela a vapor significa inventar el naufragio. Inventar el tren implica dar lugar al descarrilamiento. Inventar el automóvil conlleva producir el choque en cadena en una autopista. Hacer despegar algo más pesado que el aire, un avión o un dirigible, es crear la posibilidad de una catástrofe aérea. ¿Qué decir del Challenger, que esto lo escribió en esa época? ¿Se acuerdan? El transbordador espacial que explotó en pleno vuelo con su tripulación entera y voló en pedacitos, cayeron los pedacitos en Cabo Cañaveral. El mismo año en que fue la catástrofe de Chernobyl, el accidente nuclear más terrible que ha habido, que es, dice Virilio, crear el accidente originario de un nuevo artefacto, el equivalente del primer naufragio del primer navío. Entonces, esto es un buen punto de partida, creo, porque metafóricamente nos da bastantes imágenes. Por un lado, la civilización humana siempre ha construido un mundo técnico hecho con sistemas artefactuales que, si bien provienen finalmente todo materialmente de la naturaleza, pues no son la naturaleza. Y hoy en día la civilización moderna
no vivimos en la naturaleza y creemos que no dependemos de la naturaleza, sino que hemos transformado los ambientes en los que vivimos y hemos creado ámbitos totalmente artefactuales, a veces se piensa artificiales, la palabra artificial siempre tiene connotaciones ambiguas, llamémosle en general artefactuales, hechos de artefactos que no son la naturaleza como tal y que dependen entonces no solamente del ingenio humano, por supuesto que desde luego hay logros enormes, en fin, en construir un avión, en construir un navío, en poder navegar, todo lo que implica el desarrollo del conocimiento científico y técnico, y sobre todo en la modernidad tecnocientífico, que nos permiten crear estos ambientes artefactuales y vivir en ellos, y creer o hacernos la ilusión de que hemos dominado la naturaleza, de que quizá ya no dependamos tanto de sus recursos, o que podamos apartarnos, separarnos totalmente y vivir al margen de la naturaleza, una esfera cerrada, la tecnosfera se dice, ¿no? Que se separa de la biosfera y del planeta entero, y hacernos la idea de que podemos vivir allí arropados, protegidos de las inclemencias de la naturaleza, porque la naturaleza siempre ha sido riesgosa para cualquier animal, y que puede desde luego en cualquier momento desencadenar un evento desafortunado que nos prive no solo de la tranquilidad, sino de la vida. Entonces hemos creado una tecnosfera que creíamos perfectamente circundada, digamos, rodeada por la naturaleza, pero impenetrable, ¿no? Capaz de protegernos. Y esto, por ejemplo, pueden ver lo que desarrolla Peter Sloterdijk en sus libros sobre las esferas. Es la idea de cómo construirnos una especie de útero, como tratando de recuperar esa imagen primigenia de donde salimos, del útero de nuestras madres, todos los mamíferos, en que sentimos protección, cobijo y una especie de capacidad de resistencia, de ser inmunológicamente resilientes para evitar todos los peligros del exterior. Pero en el mundo tecnológico moderno, entonces, fue construyendo tecnosferas cada vez más complejas, más grandes, más extendidas, utilizando los recursos naturales y alterando los ecosistemas de una manera cada vez más amplia, más profunda, de tal suerte que hemos llegado en nuestra época a una situación pues inédita en la historia de la humanidad, porque anteriormente las esferas técnicas, digamos, en donde vivían los humanos, las pequeñas ciudades, los ámbitos en donde podían controlar algunas especies, típicamente las granjas, donde se domesticaban animales y plantas y se cultivaban y se criaban para consumo humano, se fueron extendiendo en ciudades que ciertamente en la antigüedad hubo ciudades muy grandes. Simplemente piensen en México Tenochtitlan, que es una proeza técnica también, en medio de un lago, cosa que parecía, y ahora hoy parece también imposible. Y bueno, los seres humanos fueron construyendo estos ámbitos técnicos, pero nunca hubo una escisión tan grande entre el mundo de la civilización técnica y el mundo de la naturaleza. Hoy en día es el primer naufragio del primer navío. Hoy en día estamos un poco así, pero con un navío demasiado grande, demasiado pesado, demasiado complejo, demasiado extendido, en medio de una tempestad tremenda, porque tenemos enfrente un proceso de cambio climático que se está acelerando, que ya no hay duda prácticamente de que hay un factor antropogénico muy importante en ese fenómeno natural. Por supuesto es un fenómeno natural que va a afectarnos a nosotros, y no solo a nosotros, sino a millones de especies también. Y por supuesto que está creando ya enormes tensiones de orden sociopolítico, socioeconómico en las sociedades humanas. Y estamos así un poco a la deriva con un navío enorme, con un artefacto técnico muy complejo que es el mundo técnico actual. Esto es lo que decía Virilio, ¿no? O sea, el inventar el tren, sobre todo de alta velocidad, pues cuando fallan los sistemas, cuando la naturaleza nos gana, digamos, siempre se piensa eso, pues sucede el accidente, el choque, ¿no? El descarrilamiento. Y esta es otra buena metáfora. Así está nuestra civilización actual, está descarrilada. Y tenemos varios fallos por ahí, varios trenes ya, pues, ¿cómo se llama? Siniestrados. Y lo malo es que estamos todos dentro, y muchos no han cobrado conciencia
del fenómeno, y quizá es un poco también el asunto que el tren sigue avanzando a gran velocidad. No podemos bajarnos, no podemos detenerlo, pero tampoco podemos esperar simplemente a que choque, se descarrile o caiga en un barranco, ¿no? Desde luego la naturaleza es mucho más amplia que nuestros sistemas técnicos y muchas veces nos juega en contra. Sigue habiendo una tensión muy fuerte. Ortega y Gasset, en La meditación de la técnica, este gran libro que inaugura la filosofía de la técnica del siglo XX, La meditación de la técnica, plantea Ortega que la humanidad siempre está en contradicción, en tensión constante contra la naturaleza, y que la técnica no es un esfuerzo adaptativo, sino al contrario, que no tiene que ver con una especie de proceso evolutivo de adaptación, sino al inverso, es un proceso de inadaptación constante, podemos decirlo así. Los humanos transforman la naturaleza en donde están, con lo que tienen, y lo que pasa es que en el pasado nuestros medios técnicos no eran tan poderosos, sí podíamos afectar ecosistemas, y se sabe que hubo agotamiento de recursos en algunas partes. Se cree, por ejemplo, que muchas ciudades en Mesoamérica desaparecieron, fundamentalmente muchas ciudades mayas, por un agotamiento de los recursos locales, ¿no? de la tierra, incluso del agua, por una mala gestión ambiental, como ahora tenemos en muchas partes del mundo. Pero las afectaciones que los humanos podían provocar en la naturaleza no eran tan grandes o no se extendían tantos años, y simplemente bastaba con irse de ese lugar, como pasó en Teotihuacán también, se fueron de allí, dejaron abandonada la ciudad de los dioses y buscaron otro sitio en donde volver a construir y volver a florecer. Y la humanidad lo hacía así porque además no era muy grande, pero ahora ya no hay sitio a donde ir, no hay otro planeta. Algunos piensan que se puede colonizar Marte, hay toda una investigación, todo un proyecto para intentar colonizar Marte, lo cual es una idea pues descabellada, ¿no? Por lo que costaría técnicamente, y obviamente no sería para mucha gente. Entonces, ahora la civilización humana ha copado todo el planeta, ha invadido muchos territorios naturales, ha destruido el hábitat de muchas especies, ha provocado indirectamente también la extinción masiva de muchas especies. Por eso los biólogos creen que esto es realmente una sexta extinción geológica de especies animales, que en parte es culpa nuestra, a veces directa, a veces indirectamente, muchas veces de manera totalmente inconsciente. Y tenemos ahora pues un conflicto muy fuerte, una crisis, decimos, ecosocial, porque la manera en que se sigue desarrollando nuestra civilización técnica y con una población humana tan grande que se sigue expandiendo por todos lados y afectando los ecosistemas y agotando los recursos naturales, no solo los que son renovables, que ya no se renuevan fácilmente, sino también los no renovables. Y que, bueno, esta civilización se ha basado, por ejemplo, en la extracción del petróleo y de carbón, de recursos no renovables, que han significado una fuente de energía muy importante para la industria y finalmente para el desarrollo humano, pero que hemos malgastado en poco tiempo, ¿no? O sea, solo una generación de seres humanos, en todo caso 3 generaciones de seres humanos, han malgastado los recursos que nunca tuvieron en el pasado muchas otras sociedades. Eso es un poco lo que decía Virilio, ¿no? El accidente. Entonces, Virilio lo que hace es reflexionar sobre la velocidad de nuestra civilización. Estamos muy acelerados. Entonces, nuestra civilización se fue acelerando y ahora es difícil pararla. Y esta aceleración está provocando una serie de efectos contraproducentes que no podemos controlar fácilmente, ¿no? Entonces, estas fotos son de una exposición que él montó sobre los accidentes técnicos. Esta es la exposición de Challenger. Y bueno, este es Chernobyl, que sigue siendo el accidente técnico, el accidente industrial más grave de la historia, con efectos terribles, que ha dejado una zona inhabitable para humanos. Ahora está repoblada por especies animales que están en peligro porque la radiación es extrema. Ningún ser vivo podrá vivir fácilmente allí, y se extiende por un radio de varios cientos de kilómetros. Entonces, estos son un poco los efectos que nos llevan a pensar, bueno, ¿qué ha pasado entonces con este proceso civilizatorio en el curso de un siglo, quizá cuando mucho 1,5 siglos, en que se ha acelerado a este nivel, ¿no? Bueno, hay un libro que quisiera comentarles, es Planeta Inhóspito, de David Wallace Wells,
Es un libro reciente, está publicado por la Editorial Debate en su traducción, y bueno, plantea el problema fundamentalmente del calentamiento global, que hoy por hoy es el riesgo ambiental más grave que estamos enfrentando y que está cambiando y acelerándose, para desgracia nuestra, rápidamente. Todas las predicciones científicas que se hacían pues hace todavía unos 30 años, pues se han quedado cortas, porque es un fenómeno además muy variable, que tiene muchos factores que es imposible también predecir exactamente cómo se va a comportar. Les decía, bueno, ya no hay duda, creo, para la comunidad científica es un consenso general, de que hay un factor antropogénico muy fuerte en este fenómeno natural, que es la emisión de gases que provocan el calentamiento global a partir del desarrollo industrial, a partir de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Pero no solamente eso, también la agricultura intensiva que produce, y la ganadería intensiva que produce mucho metano, y que ha sido una forma muy ineficiente de producir alimentos que no son para la mayoría de la población, sino que cada vez son alimentos, sobre todo los cárnicos, para una minoría. Y esta emisión de gases de efecto invernadero pues, ha provocado un cambio en las temperaturas globales del planeta, que se registran ya desde los años 30 del siglo XX, que comenzaron a llamar la atención de los científicos, de los climatólogos sobre todo, hacia los años 50, 60. Y ahora se conoce muy bien toda esa historia. Entonces, nunca antes se había medido tanto un fenómeno. Es el fenómeno científico más observado hoy en día en el planeta, más monitoreado, donde hay más artefactos trabajando, algunos artefactos automáticos que están monitoreando la concentración de gases y el aumento de las temperaturas globales, no solamente de la atmósfera, sino también de los océanos, y que esto está provocando pues, bueno, una frecuencia mayor de fenómenos climáticos como huracanes, como ciclones, y por supuesto que el aumento global de la temperatura está cambiando la geología y está modificando también la manera en que se mueven las poblaciones de animales. Esto está generando también conflictos para los seres humanos y pues ya se prevé una serie de efectos que pueden ser muy catastróficos por los cambios rápidos que habrían, quizá no tan espectaculares como los que hemos visto en algunas películas en Hollywood, sino pues cambios quizá más lentos, pero que son igualmente catastróficos. Bueno, igual les da unos datos en este libro. Déjenme ver. Bueno, decíamos, simplemente por el cálculo del número de personas que hay ahora vivas, nunca había habido tantos humanos vivos al mismo tiempo sobre la Tierra, y esto provoca, bueno, un consumo de recursos de una magnitud obviamente enorme y una complejidad de esos efectos cada vez mayor. Pero hay unos datos, a ver si lo encuentro, voy a quitar la pantalla ahorita y ahorita busco los datos que da David Wallace. Déjenme ver. Unos datos que son muy reveladores, solo por tener una medida, una idea, porque muchas veces no nos damos cuenta de la medida o de la magnitud, pues, de los problemas que enfrentamos, ¿no? Bueno, esto vale la pena citarlo, porque esta es la tesis de este libro. Dice hasta abajo, está subrayado: si tuviéramos que inventar una amenaza lo suficientemente imponente y global para que hiciese verosímil la creación de un sistema de verdadera cooperación internacional, ese sería el cambio climático, una amenaza ubicua, sobrecogedora y total. Pero en este momento, cuando más imprescindible resulta este tipo de cooperación, necesaria, de hecho, si queremos que sobreviva algo parecido al mundo que conocemos, nos dedicamos a romper esas alianzas, nos retiramos a nuestros rincones nacionalistas, abdicamos de la responsabilidad colectiva y nos alejamos los unos de los otros. Ese colapso de la confianza es otra cascada más del problema ecológico. Por eso solemos hablar de una crisis ecosocial. El problema ecológico, muy concentrado en el problema del calentamiento global, pero no es el único, también está en la aceleración de pérdida de biodiversidad, que se puede medir en muchos ecosistemas, el agotamiento de recursos naturales, tanto en los no renovables como en los renovables, la tasa de
reforestación, por ejemplo, va bajando, la conversión de zonas de bosques y bosques tropicales en cultivos para la producción industrial, no solamente de alimentos, pues va deforestando y va destruyendo ecosistemas. Entonces, esos fenómenos combinados que se agudizan en el cambio climático nos hablan de una crisis ecológica, donde el planeta está cambiando. Sabemos que los ecosistemas no son estables, no son fijos, obviamente, pero que los cambios digamos, muy drásticos o muy rápidos pueden alterar equilibrios que son muy frágiles y que repercuten negativamente para muchas especies de animales y también para los seres humanos. Si no, estos procesos pueden extenderse durante cientos de años. Y bueno, sabemos muy bien por los datos y los registros que, por ejemplo, la última era glacial, que duró miles de años, también alteró el clima de la Tierra y los humanos pudieron sobrevivir una parte de su proceso en esas condiciones y después se adaptaron en el momento en que se terminó, digamos, ese proceso glacial y cambió el clima de la Tierra, tal como lo conocemos ahora. Y que sin duda habrá otro momento en que vuelva a haber un periodo glacial, pero no próximamente, desde luego, eso sería catastrofiquísimo, ¿no? Bueno, entonces, el problema de estos colapsamientos o desequilibrios ecológicos es que nos obliga a una responsabilidad colectiva y compartida y nos pone en jaque porque las estructuras sociales, las instituciones humanas, tanto nacionales como internacionales, no están preparadas, no estamos respondiendo adecuadamente para la magnitud del problema. El problema justamente es global, el problema exigiría una cooperación internacional muy, muy intensa, una corresponsabilidad y solidaridad muy clara, no solamente de gobiernos, instituciones, sino de las sociedades civiles y de cada uno de nosotros. Y lamentablemente que esa es parte del mayor colapsamiento que vemos ahora en nuestra época. Nuestra conciencia moral está muy reducida, está muy desfasada y no hemos podido responder, esa es la verdad de las cosas, adecuadamente a la magnitud del problema que avanza pues año con año, mes con mes. Y esto es lo que señala también este autor, David Wallace. Necesitaríamos para enfrentar esto pues una acción, un plan que muchos científicos se han puesto a trabajar en ello, en decir, bueno, qué se tiene que hacer, cómo reducir las emisiones contaminantes, cómo reconvertir las industrias, cómo empezar una acción de reciclado, de conservación de recursos. Y hasta el momento todo se ha quedado más en un llamado a la conciencia individual. Hay mucha gente que sí lo hace bien, que ha transformado sus formas de vida, que ha dejado de consumir o de tirar tanta basura como antes, pero la acción individual per se no es eficiente, sino requiere otra serie de coordinación de acciones y de planes que van más allá de la mera voluntad individual y de la participación de los ciudadanos. O sea, no quiero decir que no sea importante, pero en donde está el problema más grave es en las regulaciones y, digamos, lineamientos de la industria y del cálculo de la emisión de emisiones y de desechos, por ejemplo, en una política mucho más eficiente que tendría que ser de orden mundial para poder realmente lograr significativos ahorros o reducciones en todo ello, ¿no? Bueno, entonces la amenaza del cambio climático en particular y de esta crisis ecosocial, pues nos afecta a todos por igual. Ciertamente hay la ilusión para la gente que tiene más recursos económicos o que tiene la capacidad de tomar decisiones por todo, sea poder político, económico, piensan que pueden estar al margen o que pueden protegerse o encerrarse en búnkers, ¿no? Ahora ya hubo noticias de que hay gente que pensaba comprarse una isla para irse allí y protegerse del coronavirus, ¿no? Pues alguien puede creer que eso es posible, pero no es muy sostenible una idea de esa naturaleza de querer salvarse unos cuantos y no responsabilizarse por todos los demás. Entonces el problema nos obliga a una responsabilidad compartida y acá hay otro autor que lo ha tratado desde hace mucho tiempo y que dejó ahí una huella muy importante, que es Hans Jonas,
en el principio de responsabilidad que justamente planteaba esta idea. Estamos en un nivel de desarrollo tal, con esta civilización tecnológica, que necesitaríamos una modificación total de la conciencia moral y una extensión de la responsabilidad a un plano global y sobre todo de largo plazo, de una visión mucho más extendida hacia el futuro, cosa que sabemos nos cuesta trabajo cognitivamente. Los seres humanos tenemos una limitación, ciertamente, que individualmente a veces podemos hacer planes a futuro, muy largo plazo, pero colectivamente nos cuesta mucho trabajo planear bien y sobre todo ejecutar esos planes. Creemos más en lo inmediato, ¿no? Y necesitamos como la experiencia de que algo grave esté sucediendo para movernos a actuar y evitar un peligro. Cuando sucede de inmediato, pues hay un desastre natural o técnico, entonces la gente sí se moviliza, pero si no lo ve, si no lo siente, si no cree, que todavía es peor, si no cree que pueda pasar una catástrofe, no actúa en consecuencia y no se previene. Y esta actitud parecería a veces una especie de excesiva confianza. Algunos autores piensan que es una excesiva confianza en el poder técnico, pues nos hace muy vulnerables porque no nos permite prever con suficiente anticipación ni evitar esos riesgos catastróficos que se están sirviendo sobre nosotros. Entonces, decía Jonas, va abonando también esta idea que les voy planteando, que dado la globalidad del problema, dada la extensión del problema ecológico, esto nos pondría en una situación que es desafiante porque no hemos logrado responder adecuadamente, hay que decirlo, una situación de una responsabilidad compartida mundial, internacional, que no solo es individual, sino más aún, es institucional, desde los gobiernos, desde los sistemas políticos internacionales, que ciertamente se han quedado cortos y han fallado. Algo se ha podido hacer, por supuesto, y desde luego existe ya la conciencia desde el punto de vista científico de los problemas y también planes de acción e ideas de qué se puede hacer, todavía estamos a tiempo, pero no existe todavía la fuerza, ¿no? La voluntad política y social de lograr esos acuerdos, fijarlos y marchar juntos en una solución a un problema que se está complicando. Entonces, ¿qué es lo que vemos cada vez que hay cumbres sobre el cambio climático, cumbres ambientales, como la famosa de Río de Janeiro, que después se ha replicado otras veces? Pues vemos que hay acuerdos, se firman, se toman la foto los líderes mundiales y después actúan con base en sus intereses particulares. Esto es especialmente terrible, sobre todo en Estados Unidos, que casi siempre han pensado ir por su cuenta y no cumplir esos acuerdos mundiales porque aparentemente afectaría su soberanía y sus planes de crecimiento económico. Hoy en día eso no es factible. Y bueno, la epidemia del COVID-19 nos pone en una situación similar y todavía más terrible por lo que significa, ¿no? Justamente sabemos bien que la aparición de un virus nuevo como este, pues tiene que ver también con nuestra relación con la naturaleza y con otras especies. Sabemos muy bien que muchas infecciones virales provinieron de zoonosis, o sea, saltaron de otras especies animales a nosotros, y que en otras especies, se habla, por ejemplo, con los murciélagos, que han convivido con el virus, no se infectan al parecer tan gravemente, pero cuando ese virus salta a otras especies, por el contacto que existe no muy cuidadoso, entonces puede provocar una pandemia como la que estamos viendo, ¿no? Entonces, la aparición de un virus nuevo es un fenómeno ecológico, es un fenómeno que habla de esta crisis, de una falta de control, de regulación, de conciencia de los seres humanos, de cómo manejamos los recursos de la naturaleza y que en efecto descuidamos aquellos riesgos como estos que pueden causar una grave afectación a todo el mundo. Entonces, hoy por hoy nos encontramos con una situación de este calibre, una pandemia mundial que ataca a todo el mundo de forma también desigual, por supuesto, porque aún no se sabe bien si depende de la carga viral con la que se infecta la persona, si depende de su constitución genética, por supuesto de su estado de salud, de sus comorbilidades, como para que sea una enfermedad muy grave o no tan grave o muy leve, o que ni siquiera te enteres, ¿no?, que estabas infectado.
Y esta gran disparidad pues, también ha hecho, vean, otra vez ver que la gente no ve el peligro hasta que lo ve cerquita, ¿no? O hasta que se enferma o se enferma un familiar y muere. Entonces sí atiende, pero vimos el problema, se dieron las voces de alarma y hubo gobiernos que reaccionaron tarde, que no se creyeron que el problema iba a ser grave, que no escucharon a los científicos que tenían datos y que pues, han dado, digamos, han propuesto medidas a veces no muy eficientes, contradictorias, en fin. Pocos países lo han hecho realmente bien. Y bueno, lo pueden ver, si lo vemos fríamente desde un poco con cierta distancia, ahí está el fenómeno, ¿no? No tenemos las instituciones sociales, políticas y la conciencia ética adecuada como para enfrentar un problema de este calibre. Y muchos dicen, bueno, nos agarró descuidados. No tanto, ¿eh? O sea, teníamos los sistemas, teníamos los conocimientos, tenemos infraestructura técnica, material, médica, internacionalmente, pero todavía no hay. Entonces, la gran tragedia va a ser, ya lo podemos anticipar y no tenemos que ser tampoco adivinos, el problema de las vacunas. Cuando haya vacunas, que ojalá sean más de una, las que sean efectivas, el problema va a ser la producción y la distribución y vamos a enfrentarnos a un problema de orden ético-político muy fuerte, que es, bueno, ¿cómo sería ese reparto de vacunas? ¿Va a ser simplemente porque el que pague primero pague más? O entonces Estados Unidos otra vez piensa solamente en sus ciudadanos y va a comprar millones de vacunas solo para sus ciudadanos y no le va a importar ayudar a nadie más. Tendría sentido. ¿Qué va a pasar en México? Es por supuesto que al inicio, y que decir durante varios meses y quizá años, no podría haber vacuna para todo el mundo. Entonces, si recibiéramos, pongan por caso, vacunas para el 10, máximo el 20% de la población, ¿a quién vacunamos? Viene otra vez un problema del triaje que fue discutido y causó mucho revuelo del triaje en los hospitales, ¿no? Y lo mismo va a pasar. Entonces, ¿a quién vacunamos primero? Obviamente al personal médico que atienda COVID, pero después, ¿a quién más? ¿A los políticos? Pues parece que no. Yo digo que a los maestros, sí, ¿no? A todos los que son maestros no estaría mal. Bueno, a la gente que trabaja en el campo, la gente que hace un trabajo productivo que es esencial para los demás, la gente que, no sé, que recoge basura, que trabaja en servicios esenciales, los bomberos, incluso las policías, qué sé yo. A lo mejor son más importantes que los maestros o que personas que trabajan en servicios, ¿no? O en restaurantes, qué sé yo. Eso nos lleva a problemas tremendos y no estamos, lo que quiero llamar la atención es que otra vez no estamos bien preparados y teóricamente, desde el punto de vista filosófico, estamos siempre construyendo modelos de teorías morales y tratando de encontrar cuál es la mejor forma de deliberación, no solamente individual, sino social. Y muchas veces he hablado de tenemos que construir una frónesis colectiva, una deliberación colectiva adecuada, sosegada, que no se deje llevar por las pasiones inmediatas, por las presiones y los intereses políticos y económicos y que pueda ser mucho más prudente y más racional en encontrar la mejor solución a cualquier problema. Y esto opera tanto en un edificio de vecinos que tienen que ponerse de acuerdo mal que bien, eso, todos los que hemos vivido en un edificio o en un ambiente entre varios vecinos sabemos que nos cuesta mucho trabajo, porque ahí otra vez están los intereses particulares de cada uno, y cada quien piensa que puede sobrevivir a costa de los demás o sin confiar o sin contar con los demás. O en el plano más extendido del orden internacional, en donde los gobiernos tienen que acordar políticas comunes, ¿no? Entonces, el problema se vuelve terrible y justamente la pandemia tristemente nos enfrenta a esa realidad de una falta de consistencia y de, digamos, de acción política coordinada que nos permite enfrentar adecuadamente el problema, ¿no? Bueno, ahora sí creo que encontré, bueno, fíjense, en 2018 Nature ya había publicado varios artículos que hablaban de una concentración de los gases que provocan el efecto invernadero y que, bueno, toda la discusión está en que si la Tierra aumentará más de 2 grados centígrados globalmente o no.
y que los cálculos se fijaron mucho en eso, ¿no? Y las proyecciones que se pedían era evitar un aumento de la temperatura del planeta más de 2 grados, ¿no? Y que más de 2 grados, incluso hay predicciones que dicen, bueno, podría aumentar hasta 3, 4, tendría efectos cada vez más catastróficos, que implicarían no solamente, bueno, inundaciones de zonas costeras, y sabemos que muchas ciudades muy importantes en el mundo están en el mar, junto al mar, ¿no? Y a veces en el mar, y que esto tendría también consecuencias graves para, por ejemplo, para las zonas de cultivo. Si el cambio climático va aumentando, pues es esperable que las zonas en donde hay desiertos aumenten y se vuelven cada vez más áridos. México está en esa zona y probablemente todo el país podrá desertificarse. Y las zonas más fértiles se moverían hacia el norte, hacia el hemisferio norte del planeta, con lo cual pues les parece una injusticia divina que los países más desarrollados que están en el norte del planeta se beneficiarían de zonas de cultivo con climas más benignos, ¿no? Hay un ejemplo que se pone y que hay proyecciones. En el caso de la vinicultura, el cultivo de la vid, que a muchos nos gusta. Entonces imagínense que los grandes productores actualmente están en esa franja mediterránea de clima semidesértico, España, Italia, Portugal, Francia, por supuesto, y que en el futuro, que eso puede ser en pocos años, 30, 40 años, podrá ir moviéndose rápidamente, y que a lo mejor en 50 años las zonas más adecuadas de cultivo de la vid no estarían en Francia, sino en Inglaterra o probablemente en Dinamarca y en el norte de Estados Unidos y el norte de China, ¿no? Con lo cual los mejores vinos se tienen que producir allí. Y eso, bueno, sería catastrófico para toda la cultura de la producción vinícola. Es un ejemplo muy menor si quieren, pero así como ese, habría otros cambios tremendos en otros ámbitos de la producción y del consumo, ¿no? Parte del gran problema es prever entonces cómo va a avanzar ese calentamiento y hasta dónde va a llegar. Y el gran desafío para la civilización actual es detenerlo. O sea, sabemos que si sigue aumentando y aumentando y aumentando, si fuera más allá de 3 grados, esto sería terrible, ¿no? Entonces vean, así les voy a compartir la pantalla y les leo un pedacito de este libro de Wallace. A ver, entonces me dicen si está compartiendo la pantalla. ¿Sí? Ok. Vean aquí, dice Wallace. El escenario más optimista, ay, no sé qué dice. Espérenme. Se ponen a veces de las pantallas, pero ahora lo solucionamos. Bueno, ya perdí el pasaje, pero ahorita lo recupero. Espérenme. Que da estos datos muy generales, simplemente es para darnos una idea de lo que se avecina, ¿no? No me encuentro todavía, ya lo perdí otra vez. Bueno, espérense. Bien, entonces, pero bueno, este es el planteamiento general que yo quería comentarles como una idea básica, que es, por un lado, esto es un desfase, Gunther Anders habla de un desfase prometeico entre, por un lado, la capacidad que tenemos de transformar la naturaleza, de afectarla, de alterarla y de cambiar nuestras condiciones de vida drásticamente, de tal manera que no nos adaptemos tan fácilmente a ello, y la limitación que tenemos de nuestras capacidades cognitivas y sobre todo de nuestra conciencia moral, que repercute en la responsabilidad colectiva y en la eficacia de nuestras acciones. Aquí está, ahora sí. Ahí está. Si el escenario más optimista se sitúa ahora, que es la gran discusión, entre 2 y 2.5 grados del calentamiento para el 2100, ¿no? O sea, muchos de nosotros ya no veremos eso, pero por el que se acelere, alguien diría, bueno, pues esto va a ser para el 2100, no importa. No, puede que se acelere.
Parece que el desenlace más probable, alrededor del cual se concentra el grueso de la campana de Gauss de probabilidades, está en torno a 3 grados, o ligeramente por encima. Es probable que incluso tal magnitud de calentamiento requiera un uso significativo de las tecnologías de emisiones negativas, dado que nuestras emisiones de carbono aún continúan creciendo. A todo ello cabe añadir cierto riesgo debido a la incertidumbre científica que siempre existe. O sea, puede que estemos subestimando los cálculos y que el asunto sea más grave de lo que queremos. Es que no lo podemos saber. Siempre estamos con un verdadero velo de ignorancia. Entonces podría darse el caso de que alcancemos los 4 grados centígrados de aumento de la temperatura global en el 2100, aunque las próximas décadas se produjese una reducción significativa de las emisiones. Entonces, esto cognitivamente a muchos humanos nos pone en una situación de angustia e incertidumbre. ¿Qué sucederá? ¿Qué podría suceder? Si tenemos los cálculos adecuados, si tenemos el modelo adecuado. Vean ahora como con la pandemia, pues muchos hicieron cálculos matemáticos con modelos muy bonitos, pero la verdad es que fallaron y no nos dan una idea precisa de lo que pueda pasar. Hay muchos factores que están allí alterando. Y vean, esto que dice en esta parte, en 2050, esta lista podría llegar hasta las 970 y la cantidad de personas que viven, 970 millones que viven en ciudades, están expuestas a un calor mortífero, que están expuestas a ese calor mortífero podrían multiplicarse por 8 hasta alcanzar los 1.600 millones. Solo en Estados Unidos, desde 1992, 70,000 trabajadores han sufrido daños graves debido al calor. Se espera que para el 2050 haya 255,000 muertes en todo el mundo por efectos directos de mayor temperatura, simplemente de manera directa. Actualmente, hasta 1,000 millones de personas sufren riesgo de estrés térmico en todo el planeta y 1/3 de la población mundial está expuesta a olas de calor letales al menos durante 20 días al año. O sea, algunos dicen, bueno, es que el calor no ha aumentado. Pues sí ha aumentado el calor en términos directos de como lo he experimentado muchas veces. En 2100 ese tercio aumentará hasta ser la mitad, aunque logremos mantenernos por debajo de los 2 grados del calentamiento global. Si no es así, la cifra podría aumentar cada vez más. Y esto es un simple ejemplo de lo que tenemos. Como es bien sabido, Naciones Unidas estima que en el 2050, que eso es ya muy próximo, 2/3 de toda la población vivirá en las ciudades, o sea, más de 2.500 millones de personas vivirán en ciudades, según este cálculo. Durante un siglo más, la ciudad pareció una visión de futuro a ojos de una buena parte del mundo, que no deja de inventar nuevas escalas para la metrópolis. Más de 5 millones de personas ya se considera una metrópolis. Nuestra Ciudad de México, pues nadie sabe bien tampoco cuántos somos en la zona metropolitana, pero probablemente más de 20 millones. Y esta cantidad de ciudades enormes, estas megalópolis, actualmente son más de 20 en el mundo. Es poco probable que el cambio climático ralentice notablemente esa tendencia, pero sí hará que sean más peligrosas las grandes migraciones que esta refleja, que llevan a muchos millones de personas, a las personas más ambiciosas del mundo, y bueno, y a la gente que lo necesita, a concentrarse en las ciudades cuyos calendarios están salpicados de días de calor y a congregarse en esas nuevas megalópolis como si fueran polillas en torno a una llama. Bueno, entre otras cosas, ya se habla también de movimientos migratorios por el cambio climático y que actualmente, bueno, sobre todo en la dinámica migratoria del siglo XX, los flujos migratorios se debieron a las guerras, a las condiciones económicas negativas, a gente que tiene que buscar trabajo y a tratar de mejorar su condición mediante la migración, que es el caso típico de México, la migración mexicana a Estados Unidos e incluso también a Canadá. Pero eso también podría cambiar en el sentido en que la migración estuviera motivada e impulsada por otra nueva necesidad, que es la afectación ecosistémica del cambio climático. Si además de que no haya trabajo, no haya buenas condiciones, simplemente no hay un ambiente sustentable, o se agotaron los recursos, o hay zonas en que, imagínense, se desertifiquen, que se volvieran inhabitables por las ondas de calor que habría. Actualmente, pues nadie vive en el Sáhara, o sea, se puede llegar hasta cierto punto, pero no es habitable.
actualmente, bueno, en los desiertos de México, los más tórridos, pues tampoco nadie vive allí, no se puede, sería muy costoso. Y entonces, tanto por desertificación, por agotamiento de recursos, por erosión, por destrucción ecosistémica, va a haber una ola de migraciones terribles en los próximos años. Eso lo pueden ir viendo ya año con año. Y entonces es un nuevo factor de tensiones sociales que genera conflictos, por supuesto, y que genera una presión muy grande para los países que podrían recibir, no de manera quizá muy voluntaria, a esas migraciones. Entonces, hay un ejemplo que se pone en una isla de la Polinesia, ahorita no me acuerdo su nombre, que se cree que con un aumento de 2 grados centígrados va a desaparecer, va a quedar bajo agua, va a ser cubierta por las aguas, y entonces la gente que vive allí, que son como 3,000 pobladores, alguien los tiene que recibir en otro lado, ¿no? Entonces es un fenómeno en pequeña escala. Imagínense lo que pasará a gran escala cuando millones de personas tengan que moverse por necesidad, buscando un mejor lugar donde vivir, ya ni siquiera trabajo, sino un lugar en donde vivir, debido a que sus zonas de origen se volverán inhabitables. Entonces, el tamaño de la crisis ambiental es muy grande. Mucha gente no está muy consciente de ello, ciertamente. Y esto ha obligado pues a una reflexión desde el punto de vista filosófico, que es lo que nos corresponde a nosotros hacer, teorizar, analizar estos datos, desde luego adentrarse un poco en la investigación científica al respecto y plantear el problema en términos de ética y de política. Vamos de tiempo. Tú me dices, Ángel, hasta dónde llegamos. La sesión acaba a las 6 de la tarde y van a dar las 5, entonces todavía hay bastante tiempo. Bien, entonces podemos plantear la segunda idea. Ha sido muy larga la introducción, si quieren, pero la segunda idea ya nos metemos más en el tema de lo ético y lo político, ¿no? Ante una dimensión así, les decía, el planteamiento es que no solamente nuestra conciencia moral en general, sino las instituciones sociales y políticas que tenemos actualmente no han podido responder a la altura, digamos, ¿no? Están cortas, están desfasadas, decía Gunther Anders, o se han quedado reducidas, decía Hans Jonas, por 3 limitaciones fundamentalmente. Una, el antropocentrismo, que seguimos pensando que la humanidad tiene una capacidad de prevalencia o de dominación sobre el resto de la naturaleza, y no reconocemos primero nuestra dependencia con el resto de la naturaleza y nuestra hermandad con muchas especies animales y nuestra codependencia, desde luego, e interdependencia con el resto de especies vivas. Creemos que somos superiores, somos únicos como cualquier especie en realidad, ¿no? Pero que nuestras características cognitivas, imaginativas y sobre todo nuestro poder técnico nos hacen superiores. La verdad es que no, y que la dependencia con respecto al resto de los seres vivos y los ecosistemas es enorme. No podemos sobrevivir solamente de nuestro mero ingenio técnico. Hubo un famoso experimento que ya se cumplieron el 30 aniversario, creo, de ese experimento Biosfera 2, un experimento de montar un ecosistema artificial en el desierto de Arizona, tratando de simular lo que se podría hacer una estación de colonización humana en Marte o en otro planeta, a lo mejor. Y ese proyecto fracasó. Se dieron cuenta que no era posible, no era viable mantener simplemente los factores ambientales internos. Eran unas bóvedas, unas esferas, ¿no? Un sistema cerrado, y que se dan cuenta que a pesar de que cultivaban y todo, y tenían un ciclo, y eran científicos los que trabajaban allí, para regular adecuadamente los gases, tanto de dióxido de carbono como de oxígeno, y que pudieran vivir bien, pues de repente se empezó a agotar el oxígeno. Tuvieron un problema climático, ¿no? Les faltaba oxígeno, tuvieron que inyectarles oxígeno para que pudieran respirar. O sea, a ese nivel llegó, ya no digamos los pleitos que había entre ellos, más la falta de comida porque no se estaban dando bien los cultivos que tenían, que tampoco eran maravillosos, eran granos y algunas legumbres y verduras y tal. Creo que sí tienen granja con animales, y bueno, tampoco fue sustentable ni desde el punto de vista, digamos, climático, de la regulación del oxígeno,
ni desde el punto de vista de la alimentación, y eran simplemente unas 15 personas. Entonces, no podemos construir un ambiente artificial en el sentido que solamente sea sustentado por la técnica. Eso es un sueño al que debemos renunciar. Dependemos de los ecosistemas, de los recursos de la naturaleza, estamos también en interacción con otras especies animales, dependemos mucho de ellos. Hay, por ejemplo, una especie que es importantísima en la agricultura, que son las abejas y otros insectos polinizadores, que de repente hubo un problema, empezaron a desaparecer poblaciones enteras. No se sabe muy bien cuál es la causa, hasta donde yo sé, y se han ido recuperando poco a poco, pero no se ha logrado una recuperación plena, y eso puede afectar algo muy importante para nosotros, que es la agricultura, ¿no? Porque la agricultura, realmente la chamba más importante la hacen los insectos polinizadores, y no tanto o no solo el trabajo humano. Pensamos que los humanos hacemos todo y que solitos podemos sobrevivir. No es cierto. Dependemos totalmente de estos ecosistemas en sentido estricto, estos servicios, como les dicen los ecólogos, los biólogos, servicios que prestan los ecosistemas, como el que hacen las abejas para todos los demás seres vivos. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema es que, ya les decía, nuestra visión limitada hacia el futuro. Decía Jonas, tenemos una muy limitada visión. Nos cuesta trabajo planear hacia el futuro, nos cuesta ver los riesgos hacia el futuro. Ya cuando reaccionamos a veces es demasiado tarde, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina o en medio del desastre. Y eso tiene que cambiar, porque sí tenemos formas de hacer proyecciones científicas, que sin duda los modelos matemáticos pueden fallar, como les decía que han fallado en la pandemia, pero sí podemos tener ciertos datos y ciertas previsiones de lo que puede pasar. Y ese es el gran debate ahora sobre el cambio climático, no sé cuánto va a aumentar, en qué momento y qué efectos van a suceder. Eso ya se discute, ya se sabe y se puede imaginar bastante bien, con lo cual debería cambiar nuestra actitud y nuestras acciones. Y tercero, no solamente la limitación cognitiva de esta planeación, de no poder realmente visualizar el futuro más que con oráculos y a veces cosas que no son muy racionales, es nuestra dificultad de ponernos de acuerdo, ¿no? De ponernos de acuerdo entre diversidad de opiniones y de intereses. Y este es el problema quizá mayor al que me quiero referir ahorita en este último tramo. El problema global que enfrentamos, y también sucede no solamente con el problema climático, ecosistémico, también los problemas sanitarios como en la pandemia, los problemas económicos, que son los que parece que apremian a todo el mundo y que están como en primera plana siempre en los periódicos y en el interés de todos los gobiernos, porque si la economía va mal, los gobiernos caen o no tienen buena evaluación en las encuestas, ¿no? Y a todo el mundo obviamente le importa la economía porque pues la vida humana siempre ha sido así, pero ahora es muy claro, es tan precaria que depende de una fuerza laboral y de un trabajo de servicios o industrial, que si se deja de producir, simplemente mucha gente no tendrá los medios para sobrevivir. Es que es así. Y esto se ha vuelto terrible cuando, se han planteado modelos de desarrollo socioeconómico que paradójicamente hicieran que la gente no dependiera de su trabajo diario para sobrevivir. Fíjense lo que estoy diciendo, parece algo absurdo, pero es posible. Porque de hecho, pues hay un montón de personas que en algún momento ya no podrán trabajar o no pueden trabajar. Y entonces es injusto que simplemente por no tener un medio de trabajo las personas sufrieran de hambre o se fueran privadas de los bienes fundamentales y satisfactorios de la existencia. Hoy por hoy la base de recursos que tenemos da como para alimentar a todo el mundo todavía y para que nadie tuviera una condición de pobreza extrema. Es que es posible. Pero es tan extrema la desigualdad socioeconómica en el mundo que hay cada vez más gente, cada vez más los pocos que son millonarios son más millonarios y cada vez hay más gente en la pobreza. Lamentablemente, uno de los efectos terribles de la pandemia, ya se están haciendo predicciones y previsiones, es que aumentará la pobreza y que la economía va a desinflarse, digamos, vamos a decirlo así, va a retroceder en su nivel de producción, que en números fríos siempre se dice el PIB, la producción tal, pero que significa en realidad que mucha gente no tendrá trabajo, mucha gente tendrá dificultades para volver a tener un ingreso. Y entonces la forma de vida moderna que vivimos en las ciudades
nadie puede vivir simplemente de la calle, ¿no? En realidad, y no era como antes que pues, la gente en el campo podía por lo menos producir sus medios de subsistencia, su comida al menos. Aquí ya no es posible. Entonces, esta es una trampa civilizatoria. Mucha gente dependerá otra vez de producción económica, industrial, de servicios, de gastos superfluos. O sea, que el hecho de que la gente, por ejemplo, deje de ir al cine, los que pueden pagarse el cine y dejen de ir al cine, eso tiene una cascada enorme de afectaciones económicas de toda la gente que depende de la industria del cine, desde los que hacen las películas hasta la última persona que vende las palomitas, ¿no? Y esa destrucción económica, que no es creativa, como decía Schumpeter, sino es una destrucción catastrófica que anula, que pues, crea aridez, digamos, en donde había antes actividad productiva, va a generar una serie de trastornos muy fuertes. Entonces decía, el ponernos de acuerdo se convierte ahora en el problema mayor, porque desde el punto de vista social, desde luego que hay muchos intereses, y lo que hemos visto en los últimos años es que se han antepuesto los intereses nacionales, los intereses regionales, los intereses de los grandes capitales, y no se ha logrado, lamentablemente, que las acciones beneficien a un mayor número de personas cada vez. Y que en todo caso los intereses de la mayoría, y que serían más consecuentes o más prudentes, no sean los que estén en primer lugar. Y esto para enfrentar las crisis que tenemos hoy en día, simplemente la climática, la sanitaria, la económica, una triple crisis civilizatoria, pues nos ha llevado a una situación de emergencia realmente bastante grave, bastante delicada, sin ser tremendistas, sin ponernos extremos. Y esto, bueno, nos obliga a los que trabajamos haciendo teorías, revisando esto, evaluando datos, nos obliga también a repensar modelos posibles de solución, ¿no? ¿Cómo sería factible que la humanidad en su conjunto actúe bien, reaccione de una manera adecuada para enfrentar un triple problema que se ha complicado porque se ha entrelazado, obviamente, ese es uno de los efectos de la complejidad, se entrelazan los fenómenos y se hacen cada vez más difíciles de desactivar. Entonces, vean, tenemos un triple problema sanitario, ecológico y económico, y por lo pronto nuestras instituciones, tanto al interior de muchas de las naciones, pero sobre todo a nivel internacional, que es lo que decíamos hace rato, no están funcionando adecuadamente. La estructura que tenemos con las Naciones Unidas, por un lado yo siempre digo, si no tuviéramos las instituciones de las Naciones Unidas, todavía estaríamos peor, ¿eh? O sea, tampoco vamos a decir, ha sido todo un desastre. Y es un proceso histórico. Vean, desde que Kant había postulado la idea de una confederación de naciones para alcanzar una paz duradera en vistas de una paz perpetua imposible. Esto es un texto de finales del siglo XVIII, 1797, 99. Bueno, se realizó hasta cierto punto, hasta el siglo XX, en las Naciones Unidas, una organización, una especie de asociación de naciones soberanas que acuerdan, que pactan convenciones, un precario sistema internacional jurídico, una serie de reglas, de normas, con un interés fundamental. El primer interés era justamente evitar las guerras y evitar la guerra más destructiva que se podría haber sucedido. En ese sentido, tuvo éxito la ONU en evitar durante el siglo XX una tercera guerra mundial, que hubiera sido de consecuencias muy, muy catastróficas, porque probablemente pudieran haberse utilizado armamentos nucleares o cada vez armamentos más destructivos. Pero el único tema no es solamente la paz, sino justamente el desarrollo y la cooperación, que es parte fundamental para la paz. Sin eso no hay paz. Sin cooperación y desarrollo, lo que va a haber son conflictos y tensiones que llevarán tarde o temprano las comunidades a pelear e incluso entrar en guerra. Entonces, se entendía desde hace mucho tiempo que la vía fundamental para la paz es el desarrollo y la cooperación en igualdad.
Y en eso estamos muy retrasados todavía. Los objetivos que se han fijado las Naciones Unidas en muchos ámbitos, en la agricultura, en la educación, en la violencia doméstica, en la igualdad entre hombres y mujeres, pues no se han logrado en varios años. Y desde un punto de vista es muy frustrante ver cómo la humanidad está como estancada en las últimas décadas. Y por otro lado, ciertamente se puede reconocer que hay avances en diferentes ámbitos, poco a poco. Desde luego hay muchos avances científicos y técnicos, desde luego en la profundización del conocimiento de muchos fenómenos se ha avanzado ciertamente, pero eso todavía no beneficia a la gran mayoría de la población mundial. Como les decía, hoy por hoy seguimos teniendo la base material de recursos suficientes para que la humanidad sobreviviera bien, en un nivel mínimo adecuado, tanto de alimentación como de recursos materiales. Pero están tan mal distribuidos que hay miles de millones de personas que no tienen lo suficiente ni siquiera para comer todos los días. Y a esa situación nos hemos acostumbrado. Muchos gobiernos lo han visto ya como un mal necesario que es inevitable, cuando podría haber sido evitado en algún momento dado. Entonces ahora lo que nos obliga, y este es el tema central de ética ambiental, el asunto es cómo construir formas de interacción social y nuevas instituciones sociales y políticas que pudieran ser más efectivas para enfrentar un problema de este orden, de este nivel. Porque como les digo, no queda solamente en la conciencia individual. Todo lo que hagamos individualmente está muy bien, pero no es efectivo. Ese siempre ha sido mi tesis. Es paradójico, a menos que miles de millones de personas hicieran lo mismo. Pero para que miles de millones de personas, por ejemplo, no contaminaran, reciclaran, tuvieran más conciencia de lo que comen, etcétera, tendrían que ponerse de acuerdo en regulaciones. Es que el problema va al mismo lugar, ¿no? En un orden normativo, que eso es lo que ha estudiado la ética y la política durante toda la historia, ¿no? Cómo los humanos necesitamos esos órdenes normativos y cómo los vamos construyendo y qué tan eficientes son. Sabemos que no son perfectos, obviamente, y que tarde o temprano hay desequilibrios porque las sociedades son dinámicas. Pero además, si sucede un fenómeno catastrófico natural, el orden sociopolítico sufre también y queda afectado, queda alterado y puede llegar a colapsar, que es lo que sucede en una situación de guerra, una situación de desastre natural, como las instituciones son rebasadas, digamos, y surge una acción espontánea de los individuos que de momento tienen la sensación y a veces la creencia de que pueden solos, sin el andamiaje, digamos, estructural de los gobiernos o las instituciones convencionales, ¿no? Y surgen estas ideas de cepa anarquista, ¿no? De que entonces no es necesario que haya instituciones o gobiernos. Eso es una puerta falsa porque no funciona así. Es inmediata la reacción y desde luego que la gente se organiza y puede cooperar, pero no es duradera esa organización. Lo que necesita la humanidad es una estructura duradera, más estable, más consistente, de normatividades que permitan regular la acción humana y que tarde o temprano nos obliguen a cumplir ciertos acuerdos, que eso es lo que significa vivir en un mundo civilizado, ¿no? Vámonos a las teorías clásicas de Hobbes, ¿no? O sea, para pasar del estado de naturaleza, en donde hay un conflicto permanente, una guerra entre individuos, se requiere una institución que mediatice y que ordene o que regule y pueda eliminar esa violencia entre particulares y canalizar el conflicto para resolverlo, para lo cual tiene que tener la capacidad de ejercer la violencia. Y ahí viene un problema tremendo que algunos pensadores como Jonas se plantearon. Jonas, al final de este libro que les comento, El principio de responsabilidad, decía que él incluso preferiría que hubiera algo así como una dictadura ambiental que obligara a todo el mundo a cumplir los acuerdos y a evitar el desastre ecológico. Después un poco se arrepintió lo que dijo y quedó escrito, pero bueno, parecería que no tendríamos que llegar a eso, a una disyuntiva entre las libertades individuales típicas de la sociedad moderna, del mundo occidental, donde tienen gran aprecio, o la sustentabilidad ecológica, ¿no? Y que tuviéramos que decir, tiene que haber una especie de dictadura ambiental para que obligue a todo el mundo. Ahora, ¿de dónde surgiría ese poder? No existe tal poder casi sobrehumano que obligara a todo el mundo. Tiene que surgir del propio acuerdo y el consenso entre los individuos. Y se ve desde
comunidades muy pequeñas hasta naciones enteras, como el problema es la legitimidad de ese poder. Si el poder tiene legitimidad surgido de un cierto consenso, de un acuerdo, va a poder ejercer esa autoridad. Pero si no hay ese consenso y esa legitimidad, no va a tener más que la pura fuerza para ejercer el poder. Vean que no es lo mismo poder que fuerza. Y entonces la discusión sobre la manera de conformar el poder político adecuado para crear las normas y las reglas que permitieran enfrentar un problema grave, global como el que tenemos ahora, un problema ecológico, sanitario y económico, tiene que generar un consenso desde todos los ciudadanos, desde la mayoría, y crear instituciones con una legitimidad que puedan tener el poder suficiente y obligar a cumplir esos acuerdos. Hoy por hoy los convenios, por ejemplo, del cambio climático, pues es un convenio que de mutuo interés entre dos naciones y unas se obligan a otras, pero sigue habiendo esta dificultad para obligar a las grandes potencias, porque ¿quién se mete con una gran potencia, ¿no? Que tenga un poder económico y militar? Ya saben a cuál me refiero. Y parece que entonces sigue imponiendo sus propios intereses y no cooperando y no haciendo que los demás cooperen. Y esto se ve desde una familia hasta un pequeño grupo que tenga que resolver un problema común. Si no hay cooperación, entonces se van a dificultar los acuerdos y tarde o temprano el grupo puede fracasar en sus intentos de sobrevivencia. Eso ya ha pasado antes en la historia y podría suceder otra vez. Entonces el problema, la ética ambiental no está pensando solamente en grandes principios muy abstractos, sino tiene que aterrizar en problemas políticos más concretos. No da tiempo ahorita de desarrollar algo más específico, pero la base es esta, que la ética ambiental se tiene que ligar, digamos, con una idea de política ambiental y que de lo que se trata es de construir consensos y acuerdos que sean eficaces y que permitan que todo el mundo actúe en concordancia, ¿no? Llevando un plan de acción y que nadie se saliera de ese plan de acción, como para poder lograr entonces los objetivos que se plantean de una manera racional a partir de la información científica que se tiene. De otro modo, es muy difícil que a lo largo del tiempo se puedan lograr resultados efectivos. Y eso pues, lo hemos visto en las últimas décadas, como ha venido sucediendo distintas reuniones, cumbres internacionales que se plantean los acuerdos y después no se cumplen y después no son efectivos. De manera que nos pone en una situación de tener que revisar nuestras instituciones y plantearse modelos de reorganización. Tomando en cuenta también que hay una diversidad de opiniones y de intereses que son también legítimos. O sea, por supuesto que eso sucede con los sectores industriales o de toda una economía que no coinciden en sus intereses y que varios de ellos pueden decir que son fundamentales para el resto de la sociedad, ¿no? Y que requerirían más apoyo por parte de los estados, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones, pues obviamente hay que privilegiar qué hacer a unos sobre otros porque los recursos son escasos y no siempre se puede lograr que todos los sectores sociales queden suficientemente satisfechos o conformes con el acuerdo que se logra. Y esto es uno de los problemas también muy fuertes que se discuten en ética ambiental con los problemas que hoy enfrentamos. Cómo lograr un consenso que no va a dejar satisfechos quizá a todos o quizá a nadie, pero que permita una serie de políticas racionalmente bien justificadas que puedan ser eficaces para beneficiar a la gran mayoría de personas y ir alcanzando a más personas en ese beneficio común, de tal manera que sea demostrable, que sea empíricamente comprobable que una acción política tiene eficacia, ¿no? Porque muchas veces no lo comprobamos o simplemente nos quedamos con una idea, digamos, fija, con una convicción, con una
una emoción incluso, con un convencimiento más bien ideológico, y no se pone a prueba. Y hoy por hoy, todas las acciones desde el punto de vista ambiental tienen que ponerse a prueba empíricamente para saber si funcionan o no funcionan. Y no hay mucho tiempo para evaluar si una acción es funcional o no es funcional. Tiene que ser en un corto plazo, lamentablemente. Aunque sabemos que habrá acciones que no den resultado de inmediato, ¿no? Entonces, fíjense, ahora se han puesto en práctica muchas políticas, desde políticas de reducción de población humana, que en algún momento en México fueron efectivas en los años 70, que fueron obligadas por los organismos financieros internacionales, que era algo previsible que la población se controlara porque estaba creciendo demasiado, y podemos haber llegado a un nivel tremendo como sucedió en India o en China o incluso en Brasil, que tiene una enorme población porque no hubo políticas de Estado adecuadas de control poblacional, que eso es un problema serio. Luego, políticas de promoción de qué sectores industriales promover o impulsar más que otros. Los modelos que se impulsaron en muchas partes del mundo, como en México, fueron modelos de manufactura, ¿no? Se decía de maquila, ¿no? Y la apuesta en nuestro país pues no fue muy acertada. Algunos sectores sí se impulsaron, otros no. La agricultura intensiva se promovió, no se logró del todo, pero se generó un sector exportador, sobre todo en el norte del país, que agrícolamente es muy productivo, que tiene capacidad de exportación, sobre todo a Estados Unidos, y que ya ni siquiera surte el mercado nacional, pero que no genera un modelo de desarrollo equitativo para el resto de la población, ¿no? Entonces, todo tipo de política social, económica, tiene una repercusión ambiental, obviamente, y habría que ponerlas en la mesa de discusión desde un punto de vista de una evaluación de qué se quiere lograr, en cuánto tiempo, quiénes van a ser los involucrados, quiénes son los afectados, y a quiénes se tiene que beneficiar, o a quiénes se puede beneficiar con ese tipo de política, ¿no? Esto es parte del problema del acuerdo social al que se tiene que llegar para impulsar una política desde un punto de vista de ética ambiental. Yo he planteado siempre, solo 4 principios muy generales de una ética ambiental. En primer lugar es el principio de responsabilidad del Calabayonas. O sea, tenemos que adecuar nuestra acción a una responsabilidad compartida, extendida, de gran alcance individual y social, que trasciende desde luego también la responsabilidad política de quienes toman decisiones en los gobiernos en turno, sino una responsabilidad que nos obliga a tomar decisiones a todos, y que mientras mejor se involucre en la gente en esas decisiones, mientras sea más partícipe de ellas, es esperable que se sienta más obligada a cumplir esos acuerdos, ¿no? Es mejor cuando uno llega al convencimiento de una acción que es necesaria después de una deliberación colectiva, que simplemente se impone una medida y uno tiene que acatarla por obligación o por coacción. Es el principio de responsabilidad. Segundo, el principio de precaución, que fue muy debatido y discutido en ética ambiental desde los años 70, que es poner en marcha un sistema de prevenciones y de anticipaciones sociales para ir desactivando o reduciendo los niveles de riesgos y evitar catástrofes. Esto ciertamente es complicadísimo porque, por un lado, como decíamos, los fenómenos pueden cambiar y pueden revelarse a cualquier predicción científica o prospectiva, ¿no? Está pasando con el cambio climático, o como les decía, como la pandemia. Pero por otro lado, no nos queda más remedio que hacer previsiones, a veces predicciones, modelos matemáticos, anticipaciones, conjeturas. Y mientras más nos acostumbremos a ello, podemos tener una sociedad que sea más precavida, que esté consciente de los riesgos a los que se enfrenta, unos generados por el desarrollo científico-técnico, otros inevitables, otros nuevos riesgos que suceden en la naturaleza, como la aparición de un virus, y que pueden convertirse en situaciones desastrosas y a veces catastróficas. Entonces, este principio de precaución tiene que activarse y convertirse en una especie de cultura pues cotidiana,
de que tengamos que estar haciendo evaluaciones, predicciones, anticipaciones, de ser mucho más precavidos. Bueno, sabemos, por ejemplo, en México que tenemos zonas sísmicas, sobre todo en la ciudad capital, y nuestra cultura ha ido cambiando poco a poco. Afortunadamente, los que vivimos el primer terremoto en 85 no teníamos una cultura de prevención de nada, ni de anticipación. Ahora más, pero todavía nos falta bastante, si se dan cuenta. Y el terremoto del 2017, que para desgracia cae el mismo día, también nos dejó ver que todavía hay sistemas que hay que mejorar y que no hemos logrado extender esa cultura de prevención todavía más. Los jóvenes, por ejemplo, pues no recordaban ese fenómeno, solo lo habían oído por el relato de sus parientes, quizá de sus padres, pero ya que lo vivieron en carne propia, entonces se dieron cuenta de lo que significaba vivir en una zona sísmica. Y más nos vale tener precauciones y estar precavidos y guardar recursos y anticiparnos a lo catastrófico. Esa es una forma de vivir diferente que obliga a los humanos a cambiar algunas de sus valores y de sus comportamientos cotidianos. Esa cultura de precaución tiene que extenderse todavía más y es muy necesaria para enfrentar los fenómenos ambientales y climáticos que pueden llegar a ser muy catastróficos. También, desde luego, estamos en un principio de sostenibilidad, que eso se ha discutido mucho. Les recomiendo leer a un colega nuestro, a Jorge Rickman, en 2 libros fundamentales. Uno se llama Un mundo vulnerable y el otro se llama Biomímesis, que hablan de la sustentabilidad. Bueno, prácticamente todos sus libros rondan en torno a este concepto, que tiene a veces una definición muy técnica desde el punto de vista químico, bioquímico, energético, ¿no? ¿Qué significa una sociedad sustentable? ¿Qué significa un sistema sustentable? O simplemente una casa sustentable, ¿no? Y les puedo asegurar que ninguno de nosotros vive en una casa sustentable, ¿no? Ni ninguno de nosotros tiene una economía sustentable. Ni vivimos, desde luego, ni en la ciudad ni en el país en una economía sustentable. ¿Qué significa que sea sustentable? Pues que pueda utilizar adecuadamente los recursos, que no gaste más recursos de los que necesita y sobre todo que no produzca más desechos de los que puede manejar y no produzca efectos perniciosos ni alteraciones en los ecosistemas que tarde o temprano vayan acabando o minando la base de recursos naturales, materiales que necesitan las personas para sobrevivir. El modelo económico que tenemos hoy en día de producción, de consumo y sobre todo de muchos desechos no es sustentable. Y todo el mundo lo sabe bien que este modelo no puede continuar muchos más años. ¿Cuánto? Nadie sabe con precisión, 50, 60, 80, 100 años. Pero sabemos que no es sustentable. Estamos equivocados, seguimos, como les decía al inicio, en el tren a toda velocidad que va directamente al despeñadero, pero no nos podemos bajar. Pero es más, mucha gente no se quiere bajar de ese tren. Y el modelo económico que tenemos no es sustentable en ningún sentido. Se han logrado algunas cosas, procesos de reciclamiento, de reducción de desechos, pero hoy por hoy pues, seguimos produciendo muchos desechos, mucha basura innecesaria, aumentando el consumo de manera exponencial, porque esa es la presión económica, ¿no? Como les decía ahora, este fenómeno extraño de que al bajar el consumo de muchas cosas superfluas, pues resulta que la economía ha sufrido muchísimo y que mucha gente que dependía de ese tipo de actividades superfluas, pues está sufriendo económicamente, porque no hay otro ámbito en donde trabajar. Bueno, el principio de sustentabilidad es muy importante en ética ambiental y es crucial, es el centro, pero desde luego la sustentabilidad tiene que ir de la mano de otro principio importante, que es el de justicia distributiva. Porque hay sustentabilidad injusta, o podría haber sustentabilidad injusta, podría que genere más desigualdad incluso. Imagínense si tuviéramos otra disyuntiva, así como se pensó, bueno, ¿qué preferimos? ¿La salud o la economía? ¿No? Y parece que el mundo entero ha apostado por la economía, no por la salud. También a veces está puesto en disyuntiva, ¿qué preferiremos? ¿Preferiremos la sustentabilidad o la justicia?
y se ha generado también una controversia muy fuerte al respecto. Yo creo que no puede haber sustentabilidad sin justicia, sin mínimos de justicia, y que por supuesto no habrá sustentabilidad ideal, perfecta, como tampoco existe ni ha existido jamás la justicia perfecta. Entonces, ¿qué significa hacer justicia? Bueno, que haya un equilibrio, que haya una reducción de la desigualdad, que haya igualdad de oportunidades, que las personas no se sientan tratadas inadecuadamente, injustamente, que no haya sesgos discrecionales, arbitrarios, que discriminen a las personas, y que todo el mundo tenga el derecho, por lo menos la oportunidad de vivir adecuadamente en una economía más circular, que aproveche de mejor manera los recursos naturales y técnicos y el trabajo humano, que distribuya de mejor manera esos bienes, que no genere tantos desechos, sino que pueda recuperar, no reciclar, que el reciclado no es una medida adecuada, todos lo saben muy bien los químicos y los bioquímicos. Se gasta mucho, también mucha energía en reciclar. No se tiene que reciclar, tienen que reutilizar, recuperar. Y desde luego no derrochar los recursos naturales como el agua o la tierra, como los minerales, y no seguir en economías lineales que no reciclan naturalmente. La economía de combustibles, de quemar combustibles, no es sustentable, nunca lo fue. Y bueno, nos dio un nivel de desarrollo técnico como nunca antes en la historia, un nivel de producción industrial inimaginable. Ni siquiera Marx pudo haber imaginado que iba a ser esto, pero nos dio un mundo muy injusto, de mucha desigualdad. Y hoy por hoy es un problema ecosocial, la enorme desigualdad que existe, porque eso presiona a las personas que tienen que buscar recursos a siempre sacrificar lo sustentable, lo más ecológicamente viable, por lo necesario, lo inmediato y lo más útil, ¿no? Y lo vemos simplemente en la alimentación, ¿no? Las personas van a preferir siempre comer que comer bien. Y comer bien hoy en día es caro, hoy en día es difícil comer orgánicamente, comer productos más frescos, naturales, y no comer carnes, proteínas animales es también difícil. Es sustentable, pero no es viable para mucha gente todavía incluso. Y entonces se nos convierte otra vez en un problema de orden socioeconómico y político, ¿no? Si hay desigualdad, no hay sustentabilidad, yo les puedo asegurar. O es difícil lograr esa ecuación. Entonces, la justicia tiene que ver con la reducción de la desigualdad y, por tanto, la reducción del malestar, del sufrimiento de muchas personas, con igualar oportunidades al menos. No es que simplemente sea una justicia dadivosa que da prebendas o que regala bienes, porque los bienes no surgen de la nada, tienen que producirse. Lo que tiene que hacer un sistema justo es igualar las oportunidades, que las personas puedan desarrollarse, puedan encontrar unas formas de vida adecuadas, con diferentes expectativas y diferentes escalas de valores, que permitan contribuir a todos los demás y redistribuir los bienes. Entonces, esos 4 principios están en juego en la ética ambiental. Entonces, la justicia distributiva siempre tiene que ver con lo material, con los bienes y las oportunidades. La sustentabilidad, nos urge cambiar el modelo socioeconómico, sobre todo productivo, industrial. La precaución, que tenemos que cambiar nuestra cultura y volvernos mucho más precavidos, sin ser temerosos, porque siempre hay un prejuicio en el mundo capitalista industrial de que el riesgo es la oportunidad y es la forma de ganar y de lograr, ¿no? Cosas. Se ha promovido ideológicamente siempre el arriesgarse, ¿no? Y bueno, las inversiones son siempre así, ¿no? Y los grandes empresarios se arriesgan y a veces fallan y fracasan. Y bueno, hay inversiones tan terribles. La otra estaba viendo, habrán visto Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Entonces, es una empresa enloquecida, invirtió mucho dinero y esfuerzo en hacer esa película, era millonario y consiguió mucho dinero, hizo una inversión de riesgo que no recuperó, obviamente, pero que era su proyecto personal, pero tenía una base de dónde haberlo hecho y utilizó su fortuna para hacer una película que él quería hacer filmada en la selva de Filipinas, ¿no? En medio de una guerrilla, de una guerra civil y de enfermedades y de inconvenientes
tremendos, hubo malaria, hubo tifones, hubo de todo, a punto de fracasar y finalmente logró la película que ahora se puede admirar. Pero bueno, a veces las personas o las sociedades no pueden darse esos lujos de arriesgarse tanto o arriesgar todo por una empresa o por un proyecto, y más bien tenemos que volvernos mucho más precavidos consistentemente, mucho más preventivos de lo que somos hoy en día. Y eso para fortalecer lo que ahora es una necesidad, que es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad por el mundo social técnico en el que vivimos, que depende de la naturaleza, y por la naturaleza entera del planeta del que dependemos, del que formamos parte. Porque no podemos sobrevivir sin esa base de recursos naturales, sin esos equilibrios ecosistémicos y sin los servicios que proveen tanto los sistemas naturales como otras especies de las que también dependemos para sobrevivir. Bueno, ahí llegaría yo a concluir en estos 4 principios. Después puedo mandar una lista de bibliografía mínima sobre estos temas y bueno, ya les hice la promoción del libro de David Wallace, que vale la pena mucho leerlo porque da una imagen muy clara del problema y de la magnitud del problema ecológico al que nos enfrentamos hoy en día. Muy bien. Sí, bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas que han hecho en Facebook. No sé, doctor Linares, si gusta que se las diga de una en una o lo hacemos como por bloque de 3. Bloque preguntas. De 3, sí, sobre todo si se parecen. Sí. Bueno, Alejandro Monteagudo pregunta, ¿cómo hacer para que en la evaluación de nuevas tecnologías en el campo que sea, no solamente se evalúen aspectos técnicos y económicos para permitir o negar su uso, también los aspectos bióticos, ya que las evaluaciones de impacto ambiental que aplica la autoridad claramente han demostrado ser insuficientes por enfocarse principalmente en cuestiones técnicas? José Leal dice, hay ciertos eufemismos sobre esta serie de problemáticas, pero mi pregunta es la siguiente. ¿No será que lo que debe hacer es cambiar el modelo económico y no tanto responsabilizar a los individuos? Y Silvia Alejandra dice, las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar, queda en lo individual. Las grandes empresas no respetan estos principios y no hay organizaciones serias que los supervisan. Ok. Bueno, este primer bloque me da pie para comentar, a ver si lo puedo hilar. Sí, por supuesto que el problema es el sistema económico industrial que tenemos. Como les decía, creo que es una trampa creer que todo depende de la responsabilidad individual, ¿no? Que los individuos se vuelvan de repente muy ecologistas, ¿no? O muy conscientes del problema y que recaiga solamente en nosotros el peso de eso, porque de hecho es inefectivo. Si no hay regulaciones que cambien las formas de producción industrial, las formas de, por ejemplo, de empaquetado, de utilización de los recursos materiales, aún el reciclado más perfecto, pues no va a lograr nunca una reducción de esa contaminación. Entonces, tienen que haber esas normativas que cambien los modelos de la industria. Han ido cambiando poco a poco, pero solo por el propio interés comercial y no tanto por responder a las demandas sociales. Ahora, ¿cómo se lograría eso? ¿Cómo se puede lograr? A partir de un consenso social que viene desde abajo. Ahí sí, viene desde la conciencia de los individuos en que vayan ejerciendo presión política sobre las instituciones. Ciertamente se volvieron defectuosas las instituciones de la representación en los estados democráticos convencionales, ¿no? Y predominan los intereses de las grandes empresas, del capital y de sectores económicos, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en México el sector petrolero siempre ha tenido un peso enorme. Se volvió México un país petrolero y ahora se apuesta a que siga siendo un país petrolero, cuando habría otros sectores de la industria que había que promover. Y ese interés, claramente, de la industria petrolífera, pues no es un modelo de sustentabilidad, ni mucho menos, un modelo muy, muy poco compatible con los ciclos naturales.
y ahora ni siquiera ya es en términos económicos viable para acabar de amolar el asunto. Y con respecto a la primera pregunta, sí, entonces no solamente es un asunto del modelo económico, pero bien, el problema no es sencillo porque obviamente una transformación de ese sistema económico mundial no se va a dar o no se está dando, digamos, con un cambio súbito. En la historia no suceden así los procesos. Pueden ser largos, pueden ser tortuosos. Y bueno, esto nos remite a las teorías que formuló Marx y seguidores, ¿no? Se pensaba en una revolución social que se iba a extender por todo el mundo, ¿no? Y que iba a ser comandada por los trabajadores de la industria, no tanto por el campesinado, ¿no? Y que iba a modificar el tipo de modelo de producción y creando otras instituciones políticas que estuvieran controladas por los trabajadores. Bueno, eso nunca sucedió en realidad. Hubo revoluciones sociales en varios países, conocemos bien la historia de los países socialistas o comunistas, y se generaron otros problemas y otro tipo de concentración del poder, que paradójicamente una de las cosas que más descuidaron fue justamente el cuidado ambiental y la protección de zonas naturales. Y nunca se preocuparon por otro modelo de producción. El modelo de producción fue el mismo. Simplemente que en lugar de ser empresas capitalistas controladas por unos cuantos inversionistas, eran empresas estatales controladas por una élite política que actuó con la misma racionalidad y en algunos casos de una forma más rápidamente destructiva de los ecosistemas. Entonces ya la experiencia histórica demuestra esto, es un hecho, digamos, ¿no? Por lo cual, por lo menos nos dimos cuenta de algo, no es suficiente con cambiar el régimen de propiedad o de decisión, sino algo más. Algunos piensan que el modelo de este sistema económico industrial productivo, que es típicamente capitalista, tendría que agotarse por sí mismo, pero eso nos lleva a una paradoja tremenda. A lo mejor el momento en que se agote por sí mismo va a ser demasiado tarde para recuperar los equilibrios ecológicos. O por otro lado, tendría que ser con una generación de violencia extrema que nadie quisiera estar ahí, ¿no? Cuando eso suceda. Porque muchos de los conflictos sociales y políticos se fueron desactivando en algunos países y en algunas zonas justo por el desarrollo económico que el capitalismo lograba proveer en lo inmediato. Cuando de una generación a otra se nota un cambio en la mejora económica de los bienes y servicios a los que accede la gente, pues se desactivaban en los conflictos o se dejaban en segundo lugar. Luego, finalmente, la humanidad siempre es conflictiva y surgen conflictos por lo que quieran, tarde o temprano, pero eso fue un factor que no sucedió como Marx lo esperaba, ¿no? Que, digamos, o las crisis económicas que genera el capitalismo intrínsecamente, son parte de sus ciclos, provocaron enormes estallidos sociales. Hoy en día una catástrofe pues natural, como es la pandemia del COVID, puede provocar un malestar social tremendo por una situación económica desfavorable. Pero pues, todo el mundo está pensando en que la fórmula es que se reactive la economía productiva y se generan otra vez los empleos y la gente va a trabajar en lo que sea. Nadie va a estar exigiendo empleos sustentables, ¿no? Trágicamente, ¿ven? En realidad, para el futuro de la humanidad. Entonces, sí, no es un problema sencillo, sí sabemos en dónde está parte del conflicto y, por supuesto, como les comentaba, yo creo que desde luego la ética ambiental no puede solo llamar a la mera conciencia individual y a que nos sintamos bien individualmente por ser buenos ciudadanos que consumen menos o desechan menos, ¿no? Si es que eso no lo hacen miles de millones de personas y para que lo hagan miles de millones de personas tienen que cambiar las normativas, las regulaciones sociales e internacionales y por tanto el modelo productivo. Sí, gracias. Tenemos otro bloque de preguntas. César Alejandro Gabriel Fonseca dice,
En el tema del coronavirus, así como se ha visto que los políticos no han hecho caso a los científicos, pero a la vez estos últimos llegan a tener conjeturas encontradas y a veces contradictorias, ¿cuál considera en este momento que deben hacer las instancias políticas, hacer en términos científicos para los tiempos presentes y próximos a la pandemia? Elena Mondragón pregunta, ¿qué características debería tener la responsabilidad internacional compartida para que fuera justa y eficiente? Algunos países en vías de desarrollo han señalado que sus responsabilidades u obligaciones no pueden ser las mismas que los países desarrollados. Y Fervolque DS dice, la pandemia ha dejado entrever la vulnerabilidad de la sociedad, pero también la parte ecológica. Por ejemplo, el uso de equipos de protección médica, el hacer pruebas para la detección del COVID-19, todos aquellos insumos necesarios para hacer frente a este virus, toneladas de materiales usados, ¿a dónde van? ¿Acaso son los océanos, mares, ríos, etcétera, no son vulnerables? ¿Cuál es el impacto ecológico que estamos viendo por esta situación? Va a ser terrible. De hecho, ¿se acuerdan que todos vimos las fotos de Venecia con el agua limpia, ¿no? Porque la gente estaba confinada y como muchos animales empezaron a bajar o a llegar a las ciudades, ¿no? En busca de comida también. No se pensaba que iba a haber un efecto positivo en los ecosistemas porque la gente muchos países estuvieron confinados. Pues no, resulta que no, justamente los desechos sanitarios en los hospitales y el uso masivo de los cubrebocas pues van a generar un nivel de basura que además tiene una toxicidad específica que no va a ser fácilmente manejable porque no están producidos con insumos naturalmente reutilizables o reciclables, ¿no? Entonces es una paradoja tremenda que sí va a haber una afectación ecológica por la pandemia. Con respecto a la primera pregunta, es muy importante. Sí, el papel de la ciencia en estos problemas sociales es muy importante. Por un lado, es muy claro que tenemos que siempre que apoyarnos en la investigación científica y en lo que sí está comprobado y consabido, ¿no? Y no seguir con discusiones ideológicas. Si está comprobado que el cubrebocas sí genera una barrera mínima eficiente para no contagiar o contagiarse, hay que usarlo y punto, ¿no? O sea, no hay que no hay que darle más vueltas al gato, como dicen, ¿no? Para ver si maulla o no maulla, ¿no? Ahora bien, por supuesto que el conocimiento científico nunca es absoluto y no es dogmático y que claramente puede cometer errores o puede tener, sobre todo cuando hace conjeturas, hipótesis, predicciones, previsiones, puede fallar, evidentemente. Pero no hay otro conocimiento más eficiente. Eso también es una demostración a lo largo de la historia. Desde el punto de vista, digamos, social, no tenemos otro modo de conocer que sea más eficiente. Hay saberes tradicionales que se basan en experiencia, pues, en prueba y error, que se pueden incorporar, desde luego, al conocimiento científico, una vez que se conocen los mecanismos de acción, sobre todo en terapéuticas o en usos medicinales de plantas ¿no? O en formas de equilibrar ecosistemas, por ejemplo, en las técnicas de cultivo, que algunas son muy ancestrales, muy antiguas, como en México, que se han probado que científicamente funcionan, ¿no? Entonces, no quiere decir que los conocimientos tradicionales no sean útiles, claro que lo son, siempre y cuando sean eficientes. Pero bueno, no tenemos otra forma de conocimiento más que la investigación científica sistemática, adecuada, rigurosa, pero obviamente no puede ser absolutamente certera y falla y se cometen errores. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Que el conocimiento científico tiene que ir junto con la deliberación ético-política. Y a eso me lleva a lo que decía alguno de los participantes. La bioética debe entrar allí en las decisiones sociales y políticas importantes. Y el papel de la gente que tiene formación en ética, sean o no filósofos, también puede ser fundamental. Y también de otras ciencias sociales
porque tenemos otra visión y otro tipo de conocimientos sobre los problemas, ¿no? Del consenso, le ponemos de acuerdo, de las capacidades cognitivas, de las emociones, de las formas de deliberar, que es muy importante para tomar decisiones. Entonces, hoy por hoy se sigue pensando que, bueno, que en los gobiernos tiene que haber gente especializada que técnicamente sean competentes para tomar decisiones adecuadas. Se dice en la economía, en la educación, en la salud, ¿no? En la industria. Pero no solamente, resulta que hace falta todavía desarrollar más la deliberación social, pública, de cuáles son las mejores razones y los mejores argumentos para convencernos todos de las mejores acciones. Y eso sí es un asunto que compete a todos, no nada más a los científicos. O sea, el científico puede tener el conocimiento específico o el dato, pero con los datos y los conocimientos, como hemos visto, no se toman las mejores decisiones. Se toman las mejores decisiones con buenos razonamientos morales y políticos, con buenos razonamientos deliberativos, volviendo a Aristóteles, ¿no? Y eso es lo que todos podemos hacer en conjunto. Hay personas que tienen mejor capacidad deliberativa, digamos, por su propia historia, si quieren, o quizá tienen una habilidad especial, pero tampoco es algo que simplemente es innato y ya se desarrolla. Entonces la deliberación es lo más importante hoy por hoy, es lo que diría. No se puede deliberar sin buenos datos científicos, sin buena ciencia, porque estaríamos ciegos. Imagínense si ahorita no supiéramos que hay calentamiento global, que no tuviéramos ni idea, ¿no? Estaríamos actuando a ciegas completamente, como a veces da la sensación que ante la epidemia a veces estamos a ciegas. Pero resulta que sí tenemos conocimientos científicos, no son absolutos, no son 100% confiables, ok, y no podemos creer que pueden ser así, pero sí tenemos conocimientos, sí tenemos manera de investigar, sí tenemos manera de saber bien cómo están sucediendo los fenómenos, pero eso no es lo único que nos va a dar buena deliberación. Lo siguiente es deliberar, en efecto, discutir y argumentar con razones cuáles serían las mejores acciones desde el punto de vista social. Entonces ahora el dilema se produjo entre si confinamiento o no confinamiento, si pruebas o no pruebas, si hay que darle prioridad a la atención hospitalaria o a la prevención de contagios, de si es factible o no realizar más pruebas para detectar a más gente que está contagiando sin que se dé cuenta porque son asintomáticos. En fin, vean, hay mucha deliberación. Yo no quiero decir cuál sería la mejor, pero necesitamos ponernos a deliberar con base en lo que sí sabemos, con base en los conocimientos, en lo que sí está probado, y también teniendo muy claro qué no sabemos y en dónde está la incertidumbre, porque siempre vamos a estar en incertidumbre. La ciencia no nos puede resolver eso. Si el que no quiere incertidumbre, pues se va a ir a una idea, pues, un poco mística o qué sé yo, con recursos sobrenaturales. Y lamentablemente eso se ha demostrado en a lo largo de la historia que no funcionan, que no son pragmáticamente muy efectivos. Por tanto, la deliberación tiene que acompañar a la ciencia y la ciencia tiene que participar en la deliberación pública. Este es un tema que hemos tratado mucho desde filosofía de la ciencia y existen modelos, existen experimentos que han sido exitosos de una buena deliberación pública. Desde luego se hace complicado en una situación de emergencia y se hace complicado en culturas políticas que no han sido muy deliberativas como la nuestra. Sí, y unas últimas 3 preguntas. Martiniano Espinosa comenta: Doctor Linares, ¿cuál es su opinión y qué podemos hacer respecto a la conducta de élites políticas y económicas de promover una ética de posverdad, como el negar el calentamiento global o la promoción de combustibles contaminantes? Elena Mondragón pregunta: ¿cuál es su opinión sobre los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la ONU? ¿Cómo podrían considerarse como un caso de cooperación internacional ambiental? Y finalmente, Silvia Alejandra Grela dice: acabo de pasar por una campana verde, bueno, acá le decimos azotea verde, a la vuelta de casa, impecable. Bolsas de plástico, separado el vidrio, cartones, hay mucha gente comprometida. Pero después veo por la televisión el glifosato en el campo
y en las mineras extranjeras como Barrick Gold, vertiendo metales pesados en ríos, peritos, contaminación comprobada, multa, suspensión, actividades de un rato y vuelven. O como la escombrera chilena, que tiró 55 millones de toneladas de residuos, creando un megabasurero pegado a los Andes del lado argentino. ¿Cómo pensar éticamente si las grandes empresas son tan egoístas? Sí, cuando vemos esos datos o vemos en vivo y en directo ese tipo de desastres ambientales, siempre nos queda una sensación pues a veces de desesperanza o de frustración. Y por supuesto que se tiene que ir avanzando poco a poco y a veces con más urgencia en todo tipo de regulación ambiental, no solamente punitiva, sino preventiva. Mira, todo lo que se pueda lograr en sustentabilidad, los objetivos que fijó la ONU son claros y son correctos, digamos, y son viables, pero no se están alcanzando. Entonces, por supuesto que todo lo que se pueda lograr, por eso decía, yo no desestimo la acción individual y que alguien pueda lograr tener, por ejemplo, un huerto sustentable o una casa sustentable o una pequeña cooperativa sustentable. Claro que sí es positivo. Todo lo que se puede hacer es bueno, pero siempre nos va a faltar otro salto al poder controlar y regular estos graves efectos que son provocados por las empresas, las industrias y que están movidos por los intereses económicos inmediatos. Yo creo que sí es muy peligroso lo que señalaba la primera pregunta. Creo que Martiniano, creo que sí lo conozco. Sí, sí, Martiniano. Es muy peligroso, desde luego, esta nueva ideología que es de cierta élite económica y política, que piensa, yo creo que erróneamente, es una apuesta de riesgo muy grave, piensa que se puede salvar al margen del resto de la humanidad. Son los que les digo que pueden estarse comprando islas o creando búnkers subterráneos o que piensan que van a migrar a la Luna o a Marte. De verdad hay gente que piensa eso, que se pueden salvar solos. Y esto es una tendencia egoísta muy natural en los seres humanos, creer que uno se puede salvar solo y que los demás no importan, y no ver los vínculos que existen. Muchas veces fallan esas conjeturas. Pero sí está generando una nueva ideología que ya no es ni de izquierdas ni de derechas, sino de cierta élite que piensa que ya no hay nada que hacer. En realidad es una ideología muy derrotista. Yo lo que les he dicho puede sonar derrotista, pero en el fondo no lo es. Más bien es esta ideología, es decir, ya no se puede hacer nada, entonces salves el que pueda, y por tanto tenemos que lograr una posición de privilegio y poder en este sistema, porque ese sistema no va a cambiar, y lograr salvarnos, ya sea que huyamos, les digo, a las profundidades o a una isla o fuera del planeta, que es una apuesta enloquecida, totalmente enloquecida, y profundamente egoísta, ¿no? Con una falta de solidaridad tremenda. Desde luego que siempre va a haber personas que salgan del acuerdo o que les gane más ese egoísmo, ese impulso, o que apuesten a que sí pueden salvarse ellos solos o unos cuantos, pero no van a contribuir, no van a cooperar. Entonces, el problema será lograr una más efectiva cooperación internacional. Y hay que trabajar en ese nivel de acuerdos, convenios internacionales, mundiales, empezar a generar desde los movimientos sociales, ecológicos en cada país, que en cada país hay, y que a veces son demasiado locales, pero son importantes porque tienen la experiencia, en que se puede ir avanzando en regulaciones y lograr esos éxitos poco a poco que vayan acotando los efectos más perniciosos del sistema económico industrial que tenemos ahora, ¿no? Al mismo tiempo que trabajando con la conciencia individual y convenciendo a más gente de que el problema será irresoluble si no se toman las acciones necesarias. Y bueno, mire, para el asunto del cambio climático, se habría dicho, bueno, no es necesario cambiar el sistema económico, o sea, basta con que se cumplieran los acuerdos para contener el aumento de la temperatura. Y ya con eso, que es una solución, si quieren, pues muy inmediata o de cortas miras, pero sería efectiva. Bueno, ni eso estamos logrando. Entonces, por supuesto que en el debate puede proponerse, bueno, entonces, ¿cómo será un nuevo sistema económico industrial
que fuera más justo y sustentable. Y ahí puede haber una gran discusión. Desde luego, quien tiene ahorita el beneficio máximo económico de ese sistema no va a querer cambiar de inmediato, a menos que lo convenzamos de que también pues por su propia conveniencia, ¿no? Y contra quienes ya están pensando en esa idea de no se puede hacer nada y es mejor que cada quien se salve como pueda, ahí hay que trabajar todavía más fino en argumentar que el resto de los seres humanos, que somos mayoría, sí tenemos derecho a una oportunidad, ¿no? A una oportunidad de construir un mundo más sustentable y de lograr vivir más armónicamente, pensando también en las generaciones futuras. Mucha gente hablará de las generaciones futuras, en realidad a mucha gente no le importa, pero obviamente que esto tiene una consecuencia hacia el futuro. O sea, lo que hagamos ahora es crucial para los próximos años. Y el fenómeno del cambio climático ha ido cambiando tan rápido que antes, todavía yo me acuerdo hace unos 20 años, pues todavía parece algo muy lejano, algo muy abstracto, parece un tema filosófico. Y hoy en día, pues es cada vez más cercano y los efectos los tenemos ya aquí y nos están obligando a cambiar por lo menos la atención, la actitud de toda la gente que está enterada de lo que está pasando, porque ya los efectos los vamos a ver en pocos años y los más jóvenes puede que los vivan en carne propia hacia el 2050, ¿no? Digamos que es como la fecha parteaguas en que puede ser el punto de viraje, ¿no? De no retorno o de cambio, que nos lleve a una situación hacia el 2100 de un cambio radical que va a ser muy complicado para los humanos y para muchas especies, o de una contención que haga que el mundo se vea sustentable por lo menos más tiempo en ciertos límites, ¿no? Como ven, entramos en terreno muy especulativo del futuro de la humanidad. Nos estamos jugando nada más y nada menos que eso. Bueno. Sí, bueno, pues agradecer al doctor Jorge Linares su participación en esta sesión de la Cátedra Extraordinaria de Bioética y pues invitarlos a la siguiente sesión, próximo martes de 4 a 6 de la tarde por este mismo medio. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.